ofensivamente un equipo que tiene en su perímetro, ahí en el 1 y en el 2, jugadores muy ofensivos y que te obligan a estar. Nosotros tenemos algunos problemas, ahora nos hemos mejorado, gracias a Dios, algunos problemas en las situaciones de 1 contra 1, de aclarados, de juegos de bloqueos directos de ellos, con Randall, con Fendein, lo hacen bien, son agresivos y son uno de los equipos que más definen de pull-up, ¿no? De poner los balones en el piso, levantar y tirar, y tienen gente grande también, o sea, es un equipo peligroso. Yo creo que ellos van a intentar bajarnos el ritmo, que ya acá lo hicieron bastante bien, desconectarnos un poco, quitarnos nuestro juego dinámico de pases. Tampoco es que nosotros seamos un equipo que nos pasamos tanto el balón, pero sí necesitamos de esa fluidez que te da la comunicación, ¿no? Y ellos lo detectaron acá y lo hicieron bien, así que nada, respeto mucho, respeto a su entrenador, respeto al equipo, pero como a todos, acá no hay partidos fáciles y partidos difíciles. Es un equipo y su enorme necesidad de ganar. Eso los puede llevar a un nivel de adrenalina que los ayude a jugar, o también los puede llevar a una situación de mucha presión, de mucho nervio, que eso los perjudique un poco. Ahí dependerá un poco cómo nos vean ellos a nosotros. Si nos ven sólidos, seguros, creo que el nervio va a aumentar. Si nos ven perdidos, esa energía que ellos tienen, que van a tener sí o sí ese día, los va a ayudar a jugar mejor. Puede ganar Betis, claro, por supuesto puede ganar Betis, tranquilamente puede ganar Betis, pero no será porque nosotros perdemos por estar desconcentrados, desfocalizados o desmotivados o fuera de ritmo. No, hemos entrenado mejor que nunca, tenemos el equipo súper entusiasmado, ilusionado, bien entrenado, nos vino bien incluso. Hemos recuperado a Rodrigo. No solo lo hemos recuperado, a veces lo recuperás y lo tenés que tirar a la cancha muy rápido. Acá tuvo 20 días para entrenar y estamos la verdad que nos agarran en un muy buen momento. Lo raro sería que jugáramos muy mal, pero podemos jugar bien y que nos ganen. Yo no creo que juguemos mal, la verdad, pero bueno, él está en forma, lo demostró en las últimas ventanas. Es un chico que conoce la categoría, conoce la competencia, la ACB, no hay que explicarle nada, conoce a los jugadores, los ha enfrentado. Nuestros jugadores lo conocen a él, saben de qué se trata, saben que se trata de un jugador muy potente, con mucha dinámica, muy atlético, mucha energía, y eso nos ilusiona porque más allá de las características que tenga el jugador que llega, siempre queremos que llegue un jugador que tenga energía, que empuje para adelante, que le guste competir, que le guste ganar, y encima él tiene características de juegos que coinciden con la que el equipo despliega dentro de la cancha, ¿no? Puede colaborar en la presión defensiva, en ser intenso, en la llegada de ataque rápido, juego aéreo, las caídas del pick and roll, así que contentos. De todas maneras, como siempre, y esto en beneficio de él también, hay que tener paciencia y esperar que se asiente y pasen unos partidos en el que él pueda empezar a tener protagonismo que a lo mejor se espera de él, pero eso le pasa a él o le pasa a cualquier jugador que llega a un equipo o